Bienvenidos a todos a este video podcast. Mi nombre es Lorena Arteaga. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en educación artística y vamos a hablar de un tema muy importante que ocurrió aquí en la ciudad de Bogotá. Este caso lo vamos a llamar el sistema de evaluación en la Universidad San Sebastián, que lastimosamente no fue exitoso. Entonces vamos a hablar de toda esta experiencia, de un alumno que nos cuenta su historia y ya los voy a poner en contexto. Bienvenido. El propósito de este espacio es que todos reflexionemos acerca del impacto tan grande que tienen las prácticas evaluativas en la trayectoria académica de nuestros estudiantes y cómo estas prácticas pueden influir en su motivación, en su compromiso y en la permanencia dentro de la institución o dentro de ese lugar donde están recibiendo sus clases. Vamos a hablar de este tema a partir de una experiencia vivida, fue una experiencia real de un estudiante, el cual se llama Camilo Martínez, quien es un estudiante de Ciencias de la Educación. Vamos a analizar diferentes aspectos relacionados con la evaluación educativa, especialmente aquellos que favorecen y limitan el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía y las competencias necesarias para la formación profesional. Camilo ingresa a la universidad y entonces encuentra unos contenidos muy fascinantes en las primeras materias, pero él tenía algunas dudas porque dentro del aula se enfocaban más como en memorizar. Entonces habían muchas exposiciones donde ellos deberían memorizar y compartir, pero no había ese espacio para el pensamiento crítico, para debatir, y eran cosas que lo ponía a pensar. Él era muy bueno para memorizar, pero lo ponía a pensar todo este tipo de cosas, como ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no hacemos algo más allá de aprendernos este texto? Resulta que Camilo entonces en el segundo periodo, ya finalizando el primero, dijo como no, puede que esto cambie, debe ser porque es un proceso, estamos iniciando. Ingresa a su segundo semestre y resulta que no fue nada diferente. No fue nada de lo que él esperaba y entonces este método de evaluación era simplemente como realizar ciertos ensayos del texto que ya estaba, pero él quería que hicieran algo crítico, algo donde ellos pudieran dar sus puntos de vista, debatir, aprender unos de los otros y no basarse simplemente en este contenido. Con el pasar de los semestres, Camilo en el tercero ya dice, no, debemos hablar esto, porque yo no estoy conforme y alguno de mis compañeros tampoco, entonces sí sería bueno hablarlo. Lo hablan con el decano de la universidad, pero no tiene una respuesta concreta de lo que él quiere. Entonces le dicen que ese es el método de evaluación de la universidad y que por el momento no pueden generar como ningún tipo de cambio, lo que hace pensar y reflexionar sobre su estadía. Camilo aguanta como hasta el cuarto semestre y dice, no, yo no puedo con esto porque es memorizar y memorizar, pero no hay como una participación de nosotros donde podamos opinar. Entonces este método de evaluación de preguntas múltiples y de responder solo acerca de lo que estamos viendo, como que no va conmigo y decide renunciar a su carrera. Él apasionado por su carrera, por los contenidos, emocionado, solo este punto lo hace desistir, porque no tienen como una participación activa como estudiantes. Entonces esto lo hace tristemente desertar de la universidad. De este caso que acabamos de mencionar, resultan algunas preguntas que son muy importantes y que nos ponen a pensar a nosotros como futuros docentes y también como alumnos. La primera que vamos a responder es en qué medida la falta de espacio para la discusión y el análisis crítico de las clases afecta la motivación y el compromiso de los estudiantes con su proceso de aprendizaje. Al analizar este caso de Camilo, considero que la falta de espacios para la discusión y el análisis crítico claramente tuvo un impacto muy fuerte en su motivación y en el compromiso con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando estos estudiantes sienten que únicamente deben memorizar la información y responder a exámenes o cumplir con ciertas tareas, este aprendizaje puede convertirse en un proceso mecánico y poco significativo para ellos. En lugar de ellos como comprender, cuestionar y relacionar los conocimientos con situaciones reales,
pues terminan enfocándose únicamente en obtener una calificación. En el caso presentado, Camilo ingresó a la universidad con el deseo de convertirse en un educador reflexivo y comprometido con la enseñanza. Pero a medida que avanzaba en su formación, encontró pues asignaturas donde predominaban las evaluaciones, y esto hizo que poco a poco comenzara a sentirse frustrado, ya que no encontraba oportunidades para expresar sus ideas. Desde mi punto de vista, los espacios de discusión son fundamentales porque permiten que los estudiantes desarrollen habilidades como la argumentación, la escucha, el pensamiento crítico y la capacidad de analizar diferentes perspectivas. Cuando todas estas oportunidades no existen, nosotros como estudiantes podemos sentir que nuestra opinión pues no es tan importante, o que el aprendizaje se reduce únicamente a repetir la información que ya fue presentada por el docente. También considero que la motivación está muy relacionada con el sentido que le damos a lo que aprendemos. Si una persona no encuentra una conexión entre los contenidos académicos y su realidad, es probable que pierda el interés en el proceso educativo. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Camilo, quien comenzó a cuestionar si realmente estaba desarrollando las competencias necesarias para su futuro profesional. Y por esta razón pienso que la ausencia de espacios para la reflexión y el análisis crítico no afecta solo el aprendizaje, sino la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Y es muy importante mencionarlo, porque cuando los estudiantes sienten que sus capacidades no son valoradas y que sus ideas no tienen lugar dentro del aula, pueden experimentar desmotivación, frustración, incluso considerar abandonar sus estudios, como sucedió pues con Camilo. La segunda pregunta que nace a partir de este caso es: ¿cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia del aprendizaje de Camilo? Para darle respuesta a esta segunda pregunta, pienso que la implementación de métodos evaluativos participativos habían transformado de manera significativa la experiencia de aprendizaje de Camilo. A lo largo del caso se observa que él no tenía dificultad para memorizar contenido ni para obtener buenas calificaciones. El problema principal era que él sentía que las evaluaciones no le permitían desarrollar habilidades relacionadas con el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico, unos aspectos que él consideraba fundamentales para su formación como futuro educador. Si los docentes hubieran incorporado estrategias más participativas como debates, estudios de caso, proyectos colaborativos, portafolios, autoevaluación o coevaluaciones, Camilo habría tenido mayores oportunidades para expresar sus ideas y conseguir conocimientos de manera activa. Todas estas metodologías permiten que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su aprendizaje y no únicamente en receptores de información. Por ejemplo, si una asignatura de psicología del aprendizaje, además de los exámenes de opciones múltiples, podrían haberse realizado análisis de situaciones reales relacionadas con el aprendizaje humano, y de esta manera los estudiantes no solo habrían recordado teorías y autores, sino que también habrían explicado esos conocimientos a contextos concretos. Por eso la asignatura de didáctica general, la retroalimentación podría haber estado orientada como a fortalecer la calidad de las ideas y la capacidad argumentativa de los estudiantes. Esto habría permitido que Camilo sintiera que sus aportes eran valorados y que existía un interés genuino por desarrollar su pensamiento crítico. Desde mi perspectiva, uno de los aspectos más importantes de los métodos participativos es que favorecen la motivación. Cuando los estudiantes tienen la posibilidad de participar activamente, expresar sus opiniones y aportar soluciones o problemas reales, todo este aprendizaje adquiere un mayor significado. Esto fortalece el compromiso con los estudios y también genera una actitud más positiva frente a los procesos educativos. Por todo esto, considero que la Universidad de San Sebastián hubiera implementado estrategias evaluativas más participativas. Probablemente la experiencia académica de Camilo habría sido mucho más enriquecedora. Incluso es posible que no hubiera llegado a considerar irse de la universidad, ya que habría encontrado un entorno que respondiera mejor a sus experiencias y necesidades formativas. Pero se fue. Como tercera pregunta tenemos una importante: ¿qué rol juega la evaluación continua
en la prevención del descontento estudiantil y la posible deserción académica. En esta pregunta cabe resaltar que la evaluación continua cumple un papel fundamental en la prevención del descontento estudiantil y en muchos casos puede evitar que los estudiantes lleguen a pensar en abandonar sus estudios, pues que no es lo ideal en este caso. La evaluación continua permite realizar un seguimiento permanente de los procesos de aprendizaje, identificando las dificultades, necesidades y fortalezas antes de que éstas se conviertan en problemas mayores como lo que le pasó a Camilo. En este caso, se evidencia que las evaluaciones estaban centradas principalmente en resultados y calificaciones, dejando de segundo plano el acompañamiento al estudiante. Aunque él manifestaba sus inquietudes y buscaba formar más partes como más críticas al abordar los contenidos, no encontraba un espacio donde pudiera recibir una retroalimentación que le ayudara a crecer académicamente. Esto generó sentirse frustrado, desmotivado y que fuera aumentando con el tiempo. Pienso que cuando existe una evaluación continua, los docentes tienen mayores posibilidades de conocer cómo se sienten sus estudiantes frente al aprendizaje. No solo se evalúan conocimientos, sino también procesos, avances, dificultades y expectativas. Esto permite intervenir oportunamente cuando un estudiante comienza a mostrar señales de desinterés o inconformidad, que es lo que no queremos como docentes. Además que la evaluación continua favorece una relación más cercana entre el docente y el estudiante. La retroalimentación constante ayuda a que los estudiantes se sientan acompañados, valorados dentro de su proceso formativo. En el caso de Camilo, posiblemente una evaluación más orientada al diálogo y al seguimiento habría permitido como identificar a tiempo su inconformidad con las prácticas evaluativas y así se podría buscar alternativas para fortalecer su experiencia académica. Siento que la evaluación continua no debe entenderse únicamente como una aplicación frecuente de actividades o tareas, sino también como una oportunidad para construir procesos de aprendizaje más humanos y significativos. Esto me encanta porque es muy constructivista. Cuando los estudiantes sienten que son escuchados y que sus necesidades son tenidas en cuenta, aumenta su compromiso sin duda alguna con la formación y disminuye el riesgo de abandono. Por esto siento que la evaluación continua es una herramienta clave para promover la permanencia estudiantil. Así fortalecemos la motivación y contribuimos al desarrollo integral de los futuros profesionales, sin importar en la carrera que quieran o lo que estén haciendo en ese momento. Nos vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo afectan las evaluaciones el desarrollo de la autonomía de los estudiantes? Para responder a esta pregunta, me he cuestionado mucho y he llegado a la conclusión que las evaluaciones formativas tienen una influencia muy importante en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. ¿Por qué? Porque les permite conocer sus avances, identificar sus dificultades y asumir una participación más activa dentro de su proceso de aprendizaje. Cuando estaba leyendo este caso de Camilo, pude observar que la gran parte de las evaluaciones estaban orientadas a la memorización y reproducción de contenidos. Este tipo de prácticas limita la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre lo que aprenden y tomar decisiones relacionadas con su propio proceso formativo. En cambio, una evaluación formativa promueve la reflexión y el análisis y la autorregulación. Considero que cuando un estudiante recibe una retroalimentación constante y constructiva, puede comprender mejor cuáles son sus fortalezas y qué aspectos necesita mejorar. Esto le permite establecer metas personales y desarrollar estrategias para alcanzar mejores resultados. La autonomía no surge de manera espontánea, se construye cuando los estudiantes tienen oportunidades para participar activamente en su aprendizaje. En el caso de Camilo, una evaluación más formativa habría favorecido el desarrollo de habilidades como la autoevaluación, la toma de decisiones y la reflexión crítica, en lugar de limitarse a responder exámenes memorísticos. Habría podido analizar sus propios avances y construir conocimientos de una manera como más significativa. Porque estas evaluaciones formativas ayudan a que los estudiantes comprendan que el aprendizaje es un proceso continuo y no solamente una calificación obtenida al final de un curso.
Esto genera mayor responsabilidad y compromiso con la formación académica. Siento que como futura docente, promover esa autonomía es uno de los objetivos más importantes de la educación, porque los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos, a cuestionar la información y asumir un papel activo en la construcción de sus conocimientos. Por esto la evaluación formativa se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer estas capacidades y preparar a todos estos estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida profesionales y claramente personales. Y vamos a hablar de nuestra quinta y última pregunta, que es la siguiente. ¿De qué manera las prácticas evaluativas tradicionales reflejan una visión conductista de la educación y cuáles son sus limitaciones en la formación de la educación? Miren, esto es muy chévere porque las prácticas evaluativas descritas en el caso reflejan claramente una visión conductista de la educación que no debería ser así. Ya estamos en otros tiempos. Es que se centra como principalmente en la memorización y contenidos, en la reproducción de respuestas consideradas correctas por el docente. Desde esta perspectiva, el aprendizaje suele medirse a través de la capacidad de estudiantes para recordar información y repetirla en estos exámenes o en las tareas que les colocan. A lo largo de la experiencia de Camilo se observa que muchas de esas evaluaciones estaban orientadas a comprobar cuánto contenido podía memorizar él. Y sí, él era bueno memorizando. Pero incluso cuando intentó responder desde una postura más crítica y analítica, obtuvo bajas calificaciones porque sus respuestas no coincidían con el modelo esperado por el docente. Esto evidencia una visión educativa donde se prioriza la respuesta correcta por encima de la reflexión y la construcción de conocimientos, que es lo que quería Camilo. Y desde mi punto de vista, una de las principales limitaciones de este enfoque es que no favorece el desarrollo de competencias fundamentales para la transformación de educadores. Los futuros docentes necesitan aprender a analizar situaciones, a resolver todos estos problemas, argumentar ideas, reflexionar sobre su práctica y adaptarse a diferentes contextos educativos. Estas habilidades difícilmente pueden desarrollarse mediante evaluaciones centradas únicamente en la repetición de información. Además, este tipo de prácticas puede afectar la motivación de los estudiantes, ya que limita la creatividad y reduce oportunidades de participación. A Camilo, la falta de espacios para el pensamiento crítico terminó generando frustración y desinterés por continuar sus estudios. Por eso la educación actual requiere modelos evaluativos más flexibles, participativos y centrados en el estudiante. Los procesos de evaluación deben valorar no solo los conocimientos adquiridos, sino también la capacidad de aplicar esos conocimientos en situaciones reales, trabajos donde todos colaboren y construyan nuevas formas de aprender en el mundo. También pienso que las prácticas evaluativas tradicionales presentan importantes limitaciones para la formación de los educadores. ¿Por qué? Porque no responden completamente a las necesidades, a los desafíos, la educación contemporánea, y los futuros docentes necesitan experiencias de aprendizaje que les permitan desarrollar competencias críticas y reflexivas, indispensablemente para ejercer su profesión de manera consciente y transformadora, que es lo que estamos buscando. Para terminar este video podcast, vemos entonces que es muy importante todos estos métodos de evaluación, que no es solo ir a enseñar contenidos, no, es hacer partícipe a nuestros estudiantes y que todo lo podamos volver más constructivo en pro de ese enseñanza-aprendizaje. Nos vemos en otro video podcast. Adiós.